Buenos días, a las 6:05 damos comienzo a esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a recorrer la agenda de este día jueves 21 de noviembre. Informaciones importantes que siempre reseñamos para todos ustedes y un poco también vislumbramos cómo se puede mover la jornada del día de hoy. Hay noticias que están en evolución, están en desarrollo, que son importantes y nosotros pues de costumbre hacemos el seguimiento en este caso. Por lo demás, siempre recordándoles que es importante que ustedes se incorporen y participen como lo hacen a diario, lo que agradecemos enormemente, claro que sí. Además de renovar el agradecimiento por la sintonía, por la audiencia, por el respaldo que nos ofrecen. Recordándoles adicionalmente que la dirección para que ustedes se involucren, para que crucen esa puerta de la participación es la siguiente, ¿no? La dirección de la red social Instagram, @el_noticiero Televen. Bueno, vamos a comenzar entonces a desarrollar nuestra pauta del día. Luego de este resumen inicial presentaremos los titulares de la prensa nacional, regional, internacional. Segmento del tiempo, siempre hay que mantener constantemente el seguimiento porque el clima es muy inestable. Hay una onda fría que llega, ya lo anunciaba el INAMED, y comienza un tanto a sentirse frío dentro de lo que es el contexto de un país tropical, en este caso. Así que bueno, pendientes en ese sentido y siempre reseñamos al final de la primera parte del noticiero de Televen lo que ustedes nos envían a través de esta red social Instagram. Comencemos entonces. Bueno, vamos a ubicarnos con declaraciones del responsable del Ministerio Público, del fiscal Tarek William Saab, sobre el tema de los detenidos. Según ofreció información en rueda de prensa, 224 personas, se le ha hablado de 225, 224 personas, sobre todo los jóvenes que participaron en la agitación política post-28 de julio, ya se encuentran en libertad, con restricciones, seguramente con limitaciones, con algunas condiciones que ha puesto en este caso el Ministerio Público. Pudieran evaluarse, decía Tarek William Saab, otros casos, y en este sentido pudiera lograrse pues la excarcelación de otras personas, dependiendo del grado, se supone o se interpreta de sus palabras, de participación o no en hechos de violencia. Aquellos a quienes sí se les determine participación directa, decía, o se podía entender de sus palabras, pues se les va a continuar el juicio, bueno, y muy probablemente reciban alguna penalización. Entonces, en este caso es lo que decía en el día de ayer. Saben que durante toda esta semana algunas organizaciones no gubernamentales han ofrecido detalles de cuántas personas, cuantifican números, algunos no coinciden con los del Ministerio Público. También los familiares de los detenidos, fundamentalmente los muchachos, los adolescentes que se pudieron haber visto presuntamente involucrados en estos hechos post-28, pues están a la expectativa, hay niveles de angustia, hay niveles de expectativa sobre sus hijos o familiares puedan salir en libertad, puedan ser excarcelados, ¿no? Es el término que se está utilizando con mayor frecuencia. Eso, en términos generales, fue lo que señalaba el fiscal Tarek William Saab, a la par de anunciar la creación o instalación de una comisión de víctimas por esos hechos de violencia que se generaron después del resultado electoral del 28 de julio. Habrá una investigación en ese sentido y habrá también un seguimiento del Ministerio Público en este caso. Bueno, continuamos. Hay otros temas importantes que tienen que ver con lo nacional, pero con vínculo internacional, y a ello se referían algunos líderes del gobierno. En este caso, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, quien es además ministro de Interior y Justicia, en su programa habitual en los miércoles en la televisión estatal, pues se refería a algunos casos. Por ejemplo, el de la aprobación de la llamada Ley Bolívar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. También hizo referencia a el que ahora pronto sale de su responsabilidad en el cargo después de 5 años en la Unión Europea, Josep Borrell. Lo descalificó en este sentido también, sobre todo por su actuación. Y además se detuvo a evaluar un poco la situación con los Estados Unidos. En este caso, él asomó que
Biden le está dejando, pudiéramos decirlo así, un camino empedrado a Trump para que sus relaciones o su política exterior pueda verse entorpecida, sobre todo cuando se trata de casos muy puntuales, y dentro de esos casos puntuales entra Venezuela. Esto tiene que ver con temas también vinculados a la migración, temas que tienen que ver con Ucrania y la autorización que dio el gobierno de Biden para utilizar cohetería misilística de largo alcance para atacar territorio ruso. Entonces él se refería a ese y a otros temas. Suele abordar siempre en este programa una serie de asuntos, ¿no?, que forman parte, bueno, del debate interno y también del debate internacional. Bueno, ayer también Nicolás Maduro estuvo de visita en la Asamblea Nacional para estar presente en la instalación del grupo o de la comisión que integran un grupo de personas que organizarán la consulta electoral, la escogencia de los jueces de paz, convocado este proceso para el próximo 15 de diciembre. Allí aprovechó Maduro, en la sede de la Asamblea Nacional, para referirse a los temas de desestabilización. Habló de la conspiración en procura de un nuevo carbonazo. Decía, lo recuerdan, y decía que la alianza popular, policial, militar, pues está preparada para enfrentar a aquellos que pretenden desestabilizar y crear caos y crear desorden, que el pueblo venezolano, según su criterio, se organiza para enfrentar este tipo de situaciones si eventualmente ocurrieran. También se refirió a otros temas importantes, pero enfatizó mucho, ¿no?, en el tema de aquellos que van a encontrarse con el obstáculo de los factores internos que están dispuestos a enfrentar a los que buscan un desajuste o una desestabilización interna. Bueno, seguimos. De nuevo nos ubicamos, pero vinculado a Venezuela en el contexto internacional. Ayer se reunieron en Argentina la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de ese país, Javier Milei. Bueno, se refirieron a la situación venezolana, particularmente Meloni, y a esto le respondió el gobierno venezolano a través del responsable de la Cancillería, Iván Gil, hablando de que hubo una reunión de fascistas, de nazis, que se unen, se acercan, y lamentó pues que la primera ministra Meloni se refiriera al caso venezolano y en particular a la figura del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, a quien le daba un particular reconocimiento. Esto lo rechaza el gobierno nacional, como ha rechazado también algunos reconocimientos, como el que hizo a la figura de González Urrutia, como el que hizo también esta semana el gobierno de los Estados Unidos, quien, por cierto, ayer, pues a través de otro vocero, en este caso, ratificó el porqué y explicaba el porqué, más o menos dentro de la línea que había marcado Antony Blinken, en cuanto al desconocimiento de lo que fueron los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral el 28 de julio. Entonces, va a seguir el tema de Venezuela, evidentemente, es muy obvio, en el escenario del debate internacional. Bueno, vamos a ubicarnos nuevamente en nuestro país, vamos a hablar de la situación cambiaria. Fíjense lo siguiente, han ocurrido algunas cosas interesantes. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ayer se deslizó nuevamente el cambio oficial un tanto y logró cruzar la barrera de los 46. 46.05 finaliza entonces la jornada de ayer, que es el punto de referencia o cita para la jornada de apertura de este día jueves 21 de noviembre. Pero se conoció que se ha publicado de manera muy discreta en Gaceta Oficial, pues la emisión de deuda gubernamental, pero para que sea colocada en, digamos, en el escenario local. Deuda gubernamental. Esto se va a canalizar fundamentalmente a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Podrán realizarse a la par de ello algunas operaciones particulares, quizá alguna negociación de compra de deuda de empresas, de deuda del gobierno, ¿no?, en este caso por empresas o particulares, pero a esto la Bolsa de Valores de Caracas le dio una bienvenida.
Esto es con el propósito de tratar quizá de recoger un poco el exceso de liquidez en bolívares que existe en el mercado para tratar de reducir un tanto también la presión que se ejerce en el mercado cambiario. Y en este caso, bueno, es un poco el propósito. Ayer despegó también, por cierto, y se abrió de nuevo la brecha cambiaria, aparte del deslizamiento de la tasa oficial, frente a lo que se maneja en el dólar, con el dólar paralelo, que es un dólar fundamentalmente especulativo que a veces la gente realiza compras por premura, por urgencias, por desesperación, inclusive en algunos casos, y entonces, bueno, se cometen algunos exabruptos en lo que es la cotización. Se desliza también ese mercado paralelo. La idea es estrecharlo como se había hecho en los últimos días. Quizá con esta emisión de deuda pudiera adelantarse algo en este sentido. Así que, bueno, muy pendientes. Otra información local, nos vamos al estado Zulia, al parecer todavía sin confirmación oficial, pero varios medios de comunicación lo han publicado así. Fue detenido el presidente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Pedro Velasco. No hay razón, no hay argumentos, no se conoce el porqué. Fue detenido y esposado, igual que 2 jueces y un fiscal. Esto lo han informado medios locales del estado Zulia y también otros medios y otros portales por internet. Bueno, en el tema internacional, la situación de Ucrania sigue siendo muy tensa. Se dispararon cohetes de largo alcance no estadounidenses, pero sí británicos sobre territorio ruso. El vocero del gobierno del Kremlin volvió a realizar advertencias sobre lo que será una respuesta contundente del gobierno de Vladimir Putin por la utilización de esta cohetería misilística y probablemente vendrá una ofensiva en las próximas horas y en los próximos días en contra de Ucrania. Esto tiende a agravarse. Sin embargo, se hicieron algunas, pudiéramos decir, correcciones en cuanto al uso del discurso y del lenguaje sobre la posible utilización de armas nucleares. Bajó un tanto el perfil, bajó un tanto la tonalidad que utilizaron algunos voceros rusos en este caso, pero se ha mostrado una gran preocupación en Europa y en otras partes del mundo en este sentido. Bueno, otra información, esta viene de Nicaragua. Bueno, plantea Daniel Ortega reforma de la Constitución en varios aspectos para crear la figura del copresidente, en este caso copresidenta, que es su mujer Rosa Murillo. Además, si se aprueba esa reforma constitucional que plantea Ortega, el presidente y la copresidenta tendrán el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, esto ha creado todo un revuelo, incluso un pronunciamiento ayer de la Organización de Estados Americanos. Bueno, hablemos de migración. Partió ayer del sur de México una larga caravana de 5.000 personas que tiene y aspira, de acuerdo al testimonio que se ha recogido, llegar al norte de México, a la frontera sur de los Estados Unidos, con el propósito de cruzarla antes que Trump, seguramente como presidente de aquel país el 20 de enero. En Texas se están tomando decisiones adicionales, colocando boyas bastante peligrosas, por cierto, para evitar el cruce de migrantes, y se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional y otros efectivos de migración en la frontera. Esta larga caravana aspira y han indicado a cruzar de cualquier forma hacia los Estados Unidos, diciendo la mayoría que lo que quiere es trabajar y mejorar su nivel de vida. La mayoría, como es de esperar, son venezolanos. También, desde los Estados Unidos se conoció lo de la condena y la culpabilidad del venezolano José Ibarra sobre la muerte de una muchacha estudiante de enfermería en el estado de Georgia. Será condenado, o fue ya, creo, condenado a cadena perpetua. 2 cadenas perpetuas por el vil asesinato de esta muchacha. Y en deportes, bueno, el béisbol profesional venezolano, los juegos de ayer, los resultados, la tabla de posiciones, y se anuncia algo interesante, una serie de las estrellas de Japón, de algunas estrellas del béisbol japonés, y un conjunto venezolano que se armará con jugadores que están participando en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Eso sería el 10 de diciembre en el Estadio Monumental de La Rinconada, así que muy pendientes. Bueno, y sobre fútbol se reanudan ahora, después del parón de FIFA, como suele llamarse, las ligas de diferentes partes del mundo.